a partir de una presentación que tuvimos en la Universidad del Noreste Noreste, perdón, con Silvana, invitados por Leila, Luján, etc., hicimos la presentación del dispositivo PRIM, que en realidad es un programa que incluye una cantidad de dispositivos. Y que tiene que ver con una política. Ahora me corro de la cuestión de lo que sería gestión, pero necesito decirlo. Cuando nos hicimos cargo del servicio, la política que pensamos con Fabián y en algún sentido con Ana, fue la de integrar básicamente programas que fueran conformando áreas que tomaran distintos dispositivos. El PRIM, como vamos a ver, sobre todo en la segunda parte, que lo va a presentar la coordinadora, pero el PRIM forma parte de una herencia que ha tenido este servicio, que para los más jóvenes yo veo que hay muchos concurrentes. Este servicio se originó en un proyecto en los años 80, con el retorno de la democracia, centrado en las ideas de una jefa, que se llamaba Ana Schiller, que la verdad que es una persona muy valiosa en el sentido de gestión, y se dedicaban al tema de la violencia y la mujer, en los años 80. Este era un servicio previamente muy psiquiátrico, pero con siempre tuvo una característica: fue el primer servicio de salud mental o de psicopatología en esa época, en un hospital general. Fue el primero que tuvo centros de salud con psicólogos y médicos, el primero que tuvo una residencia de psicólogos y de psiquiatras integrada. O sea que tiene una tradición, no solo de pioneros, sino también de estar plantados en la época. Y salir de una dictadura como la que salimos y hablar de violencia y mujer implicó oleadas de demandas que fueron variando con el tiempo. Esto devino en un equipo de familia, pareja y grupo muy fuerte, que prácticamente como equipo siguió hasta hace unos meses, hasta hace un año, un par de años, pero como dispositivo de alojamiento de situaciones de violencia desde el origen mismo de los años 80. Fuimos cambiando las personas, obviamente, pero yo creo que este PRIM, este programa de dispositivos, no sería posible si yo no decía esto antes, porque si no se pierde la dimensión histórica, que no es que alguien se levantó una mañana y dijo, y armemos algo para la mujer, sino que este servicio, además, tiene la única sala de mujeres de internación en un hospital general, por ahora. Ojalá que no sea la única, pero hace 20 años, más, 30 años, que es la única sala de internación de mujeres en hospital general de salud mental. Por supuesto que está todo el Moyano, y en el Alvear hay, pero son monovalentes. En los polivalentes es la única sala de mujeres. Y territorialmente, y ahora sí empiezo lo que tenía como para contarles, territorialmente estamos en una zona donde el 50% de los que viven, que son más de 350.000 personas, tienen menos de 20 años, pero además los índices de violencia sobre los niños, adolescentes y jóvenes y las mujeres es de los más altos del país. Tiene cifras que homologan las cifras de Rosario. Quiero decir que no somos únicos. Rosario es un lugar donde el tema de la violencia sobre la mujer es muy marcada, pero provincia de Buenos Aires, y sobre todo nuestros rancios pueblos y ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires, patriarcado mediante, llevan también una estadística muy importante de situaciones de violencia endofamiliares y exofamiliares. Introduje una de las palabras que
hay dos palabras que siempre son como malditas, maldichas. Una es territorio y la otra es interdisciplina. Con territorio e interdisciplina, a las disciplinas de la psiquiatría y del psicoanálisis le sucede lo mismo que al traumatólogo o al clínico general con salud mental. Uno siempre escucha esa frase disciplinaria que dice, no entiendo bien qué es eso de la interdisciplina o de la territorialidad, y eso genera un síntoma que hay que ponerlo a trabajar. No, acá no se trata de hacer grieta de los disciplinarios y los interdisciplinarios, nada más lejos de lo que vamos a plantear. Pero sí es interesante que los disciplinarios que somos, yo me considero un disciplinario, pero también que hace interdisciplina. Y creo que hay varios colegas. Pero fíjense que así como el campo de la medicina tiene un síntoma con el discurso extraterritorial del psicoanálisis, los psicoanalistas y algunos psiquiatras tienen un discurso complicado en relación, se les complica el discurso en relación a la interdisciplina. Entonces, yo me voy a meter hoy, en la medida de lo posible, en las dos tensiones. Territorio y campo, y interdisciplina, multidisciplina y transdisciplina. En esa tensión de territorio y campo, primero definamos territorio. Yo empecé por la definición recién más básica de territorio, que es la definición geográfica, que es una noción de espacio. Sin embargo, Kant, por ejemplo, en un texto de él que se llama Comienzo presunto de la historia humana, en Filosofía de la Historia, está en el Fondo de Cultura Económica. Lo pueden encontrar en castellano y lo suben en la red y lo buscan. Comienzo presunto de la historia humana, habla de territorio, de horizonte. Ustedes han escuchado muchas veces esa metáfora de, bueno, el horizonte político de la situación, el territorio. Bueno, es una metáfora kantiana. En las ciencias sociales, los territorios surgen como noción, ya no geográfica, sino como noción de propiedad de los estados nacionales. Es una dimensión que excede lo geográfico. Y en esos territorios nacionales comienzan a tejerse redes y relaciones políticas, sociales, económicas. Entonces, el campo de las ciencias sociales, en particular la sociología, pero también la economía política, etcétera, se apropiaron del término territorio y lo han profundizado. Toda la escuela mexicana, casi diríamos, se apoya en la noción de territorio. La noción de territorio, tal como se la ve desde la lectura de Bourdieu. Bourdieu es un sociólogo que hace economía política, que se metía en territorio. O sea, si iba a estudiar cómo vivían los gitanos, Bourdieu vivía con los gitanos. Vivía en territorio. Y Bourdieu fue contemporáneo de Lacan y tenían una relación ambivalente de admiración y recelo. No se citaban nunca, pero se leían seguramente. Para Bourdieu, en el territorio, uno tiene que definir o puede ver cómo juegan, interactúan los distintos actores, qué conflictos y consensos hay, qué conflictos y qué acuerdos. Ustedes piensen en el territorio del hospital. Incluyo el área programática, porque ese es nuestro territorio, no es solo el edificio del hospital. Los conflictos que hay entre los distintos servicios, los imaginarios, los consensos, los acuerdos, las tácticas y las estrategias, pero también la disponibilidad de recursos. Tenemos instalada una red. Ustedes fíjense lo que es la falta de integración. Hay una historia clínica
que se escribe en las salas de internación de salud mental, que no es la misma historia clínica, ni siquiera dependen de la red SIGEOS, que es la que tiene instalado el consultorio externo. Esa es una disponibilidad de capital que no está explotado. Y hay una falla de gestión. ¿Cómo puede ser que coexistan dos redes, pero que no se comunican? O sea, que el mismo paciente que ingresa por la guardia se atiende en consultorio externo y tiene una historia clínica, cuando entra en internación no existe, hay que empezarlo. Bueno, eso es un problema territorial de conflicto de redes y de gestión. Pero también en el territorio se definen los lazos. La cooperación, la solidaridad, qué relaciones hay entre los distintos lazos. Y ustedes dirán, uy, ¿de qué estamos hablando? Porque yo no entiendo interdisciplina. Bueno, estamos hablando de los conflictos que hay en los equipos de trabajo. Las desavenencias, los imaginarios. Ellos no trabajan, nosotros nos matamos. Ellos somos todos, ¿eh? En salud mental no atienden, en consultorios externos se rascan, en interconsulta la gente no va, en sala no vienen, nadie viene entonces. Pero yo en la plaza de estacionamiento por lo menos de 9 a 11 la veo llena. Entonces, parte del conflicto territorial es la propiedad, que se llama disponibilidad, del trabajo. Y hay grandes conflictos en las relaciones por falta de reciprocidad y además por fantasmas. Yo siempre digo que el fantasma de grupo se disuelve con un trabajo, pero un trabajo hecho un proyecto. Es decir, tiene que haber un proyecto común. Después que cada uno trabaje en la disciplina que quiera o en la interdisciplina que pueda. Pero el fantasma de grupo, ellos y nosotros, se disuelve con un proyecto y con trabajo, con producción, pero no trabajo alienado. Ahora bien, vamos al River Boca. Frente a la idea de territorio, surge contemporáneamente a la metáfora kantiana la idea de campo. El campo, como en el campo, en general está alambrado. Ya no es el territorio de provincia de Buenos Aires, son las parcelas. Y en cada generación, las parcelas son cada vez más chicas. Y cuando no hay una estrategia de crecimiento de ese campo, en general el campo termina, bueno, como terminan los campos, se terminan vendiendo y se termina perdiendo. En psicoanálisis, la disciplina que practico, pero no es la única, hay un campo, que es el campo de discurso. Después le ponemos apellidos al campo, es como los campos de las familias, ¿no? Está el campo freudiano, el campo lacaniano, el campo milleriano. No por eso dejan de ser un modo de lazo social y de relación, pero también de discursos, y lo digo en plural. En el campo freudiano, o en el campo lacaniano, o cualquier otro campo, no hay un solo discurso, solo que hay un discurso que es rector del campo, en general el que le da el apellido. Y no estoy hablando de personas, estoy hablando de orientación. Ese discurso tiende a, en el buen sentido, hegemonizar la orientación. En el territorio, el efecto de orientación es horizontal, no es vertical. Es tensión, puja, conflicto de intereses. Lo voy a pasar al hospital para que se entienda la metáfora. En el territorio salud mental Piñero, que incluye consultorios externos, sala, interconsulta, 7 equipos de guardia y 9 equipos de interdisciplina en los centros de salud, y hay más. En el territorio salud mental del territorio o del área programática del Piñero,
hay tensiones, hay acuerdos y hay discursos, y las hegemonías, no quienes coordinan o dirigen, las hegemonías de discurso pendulan y oscilan. Hemos tenido momentos de una territorialidad psiquiátrica muy fuerte, se pasó una territorialidad primero de la orientación de Palo Alto en los años 80, luego el lacanismo entró con todo durante años, y luego empezaron a aparecer distintas orientaciones. Esas hegemonías son variables. Ahora bien, en el interior de algunos dispositivos de ese territorio hay orientaciones de distintos campos de discurso. De hecho, hay grupos de psiquiatría, hay grupos de psicoanálisis que se orientan en la psiquiatría, que se orientan en el psicoanálisis. Dentro de la psiquiatría hay campos. No es lo mismo el campo de la psiquiatría biológica que el campo de la psiquiatría clínica, etc. Como vemos entonces, necesitaríamos a alguien binario para que nos ordene, porque son muchas tensiones, y cuando hay muchas tensiones siempre se pide mano dura. No, vení, decinos básico cómo es. Bueno, entonces vamos a hacer mano dura. Campo es de discurso, territorio es de praxis. Campo es un campo hecho de praxis, obviamente, pero son praxis de discurso. En territorio, son territorio de prácticas. Obviamente que hay discurso, no es que la gente se orienta por señas, pero básicamente se define en territorio por las prácticas, por la praxis. ¿Qué le aporta el discurso psicoanalítico a esta tensión entre campo y territorio? Bueno, un término complejo, pero es interesante, que es el de la extraterritorialidad. Me refiero a psicoanálisis y medicina, en el apartado donde dice que el psicoanálisis no está tan integrado como él quisiera, está hablando Lacan, a médicos, no a psicoanalistas. Ese texto es un texto político de Lacan, psicoanálisis y medicina. Tienen una versión, se lo comentaba a los concurrentes hace unas semanas, una versión de Peusner, que está publicada en la red, que es el texto original, no es el que está publicado en Manantial, donde está toda la discusión final, y vieran ustedes el despelote que se le arma a Lacan después de haber planteado algunas cosas en relación a la posición del médico. Y es interesante. Pero vuelvo, la extraterritorialidad que él plantea no significa estar identificado al uno afuera. Es decir, ser el uno, exceptuado el uno ajeno, el uno externo al discurso de la institución. Significa la posibilidad discursiva de cambiar de posición y ser agente de un discurso que sea ese que vehiculiza el cambio de posición. Ser éxtimo, es decir, estoy en el interior, pero me puedo leer desde afuera. No es que estoy afuera, ni de sus normas, ni de sus estrategias, ni de sus equipos, ni siquiera de sus discursos. Y eso es psicoanálisis. No es psicoanálisis adaptado a un hospital. El psicoanálisis es extraterritorial tanto en el hospital como en una escuela analítica. Es extraterritorial y es éxtimo aún en una escuela analítica, porque cuando yo estoy en un grupo de formación, estoy como analista en formación, pero también puedo salir de esa posición de formándome y tener una posición crítica de esa posición, para poder relanzar la formación.
Entonces, ahí uno escucha afirmaciones interesantes, como la que hizo Tomás San Miguel hace un año. Decía que el territorio que ella piensa que es el territorio de la lengua, ese territorio que abarca los dispositivos, y ese sería un aporte del psicoanálisis a la idea de territorio. Hay otros. En los territorios de praxis, me refiero en el caso que vamos a presentar del PRIM, de los problemas que atraviesa en las distintas instancias, no solo de edad, sino en los distintos lazos, las mujeres, es necesario pensar no solo la táctica y las estrategias, las tácticas en plural y la estrategia en cada tratamiento, sino también la política. Y el aporte más claro es que no hay política sin economía y no hay economía sin política. Y lo voy a decir en lacanés para que se entienda. No hay síntoma sin goce y no hay goce, es decir, economía, multiplicidad de goces, si no está sujeto a un síntoma, sujeto a la orientación, en un tratamiento, etc. ¿Le aporta esto a la idea de territorio? No quiere decir que todo agente en un dispositivo orientado a la integración de los problemas de la mujer tenga que ser psicoanalista o sepa la teoría de los goces, pero no puede desconocer su existencia. No puede desconocer que por lo menos en nuestro territorio, no sé en otros, pero en nuestro territorio de praxis hay un ordenador que no es el nombre del padre, no es el patriarcado, no es, el ordenador se llama síntoma. Y que el síntoma que propone el psicoanálisis es distinto al síntoma que propone la sociología o el síntoma que propone la medicina. Para la sociología, un golpe, la violencia de género, etc., es un síntoma de tensión social, de sometimiento y, ¿por qué no?, parte de ese sometimiento, de la sumisión a un régimen, sabemos, patriarcal, hegemónico. Para la medicina, un síntoma es un signo de una enfermedad. Ambas definiciones tienen validez. Pero el psicoanálisis viene a traer una tercera posibilidad en este territorio complejo, que es la idea de que uno puede tener un síntoma y no estamos hablando de enfermedad, sino que estamos hablando de patos. P-A-T-H-O-S. El patos tiene más que ver con la economía, con los padecimientos, con el goce, que con enfermedades. La violencia hacia la mujer no es una enfermedad, y la mujer no es una enferma. Es alguien que padece, para la idea de síntoma que trae el psicoanálisis. Ya Freud, su texto Princeps, no lo llamó patología de la vida cotidiana, sino psicopatología de la vida cotidiana, sin pensar que esa psicopatología era un tratado de enfermedades, sino que era justamente un tratado de síntomas de la vida cotidiana. Hay toda una etapa primera de Freud donde la neurosis era una enfermedad y el psicoanálisis una cura o una terapéutica, pero a partir del 1920, y de la subversión que él plantea en su propia teoría en 1920, más allá del principio del placer, que es donde trae el problema de la economía, se abandona la idea de que tratamos enfermos, aunque algunos lo estén. Me meto en el otro tema, interdisciplina, transdisciplina. Mi maestra en estos temas, por suerte, está en Argentina, vive, sigue siendo docente, es una capa y se llama Cookie Coria.
y ha sacado un libro que se llama Galaxia Inter, y es un texto que es muy ordenador en relación a esa tensión que hay entre interdisciplina y multidisciplina. Para decirlo en un inicio, el conjunto de disciplinas que conforman el territorio de la salud, es más, del Hospital Piñero, y el territorio de disciplinas que están en salud mental, tienen algún tipo de relación. ¿Qué tipo de relación? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de volver a situar. No es muy complejo, pero como es un síntoma que insiste, me tomo 2 minutos para volver a situarlo. Hay interdisciplina en el sentido estricto e interdisciplina en sentido amplio. Interdisciplina en sentido amplio guarda relación directa con lo que se llama multidisciplina, que es la suma de saberes de discursos. Pero en general, en la interdisciplina, en sentido amplio, ¿qué es lo que habitualmente hacemos nosotros? No hay acuerdos, o los acuerdos hay que volver a verlos todo el tiempo, porque no es un grupo de investigación, sino, podríamos decir, es un grupo de investigación cada vez por vez, caso por caso. Nos volvemos a constituir como un grupo de interdisciplina, pero tenemos que volver a hablar de saberes, de métodos y del objeto, porque hay un problema en qué entendemos por el objeto de cada disciplina. El objeto de la ciencia médica no es lo mismo que el objeto del psicoanálisis. No lo voy a hacer, lo hice en una maestría, que tenemos una materia con Fabián, que es la maestría de psicopatología. Yo le preguntaba a los alumnos cuál era el objeto del psicoanálisis. Y encontré respuestas tan disímiles como el inconsciente, el objeto A, el paciente, todos psicólogos, no, ninguno era médico. La realidad psíquica, hay una definición de Lacan que la nombra como uno de los objetos, la realidad psíquica, etc. Lo que hay que entender para poder pensar esa pregunta es, ¿de qué estamos hablando? Si el objeto como disciplina, el objeto en el sentido de, bueno, estudia la realidad psíquica de un sujeto, que es el sujeto del deseo, de un parletre, etc. Y habría que hacer una definición muy contundente, o el objeto causa. Lo que causa a ese sujeto deseante, hablante, hablado, etc. Como verán, si no es fácil definir el objeto, imagínense para alguien que no pertenece a este discurso y no pertenece a esta definición y disciplina. Por eso digo que cada vez nos juntamos como un equipo interdisciplinario en sentido amplio, pero en sentido estricto tenemos que volver a definir de qué objeto vamos a hablar, de qué método vamos a emplear y de qué saberes ponemos en juego. Lo bajo a la práctica. Vamos a atender mujeres que padecen situaciones de violencia en uno de los dispositivos. ¿Cuál es el objeto? Hay que definirlo, no nos apuremos. La mujer no existe, dice uno, el otro dice la causa de ese paciente, la mirada en ese caso, el otro dice los moretones, vamos a ver si tiene bien el hematocrito. Bueno, la salud integral, dice alguien con una visión panóptica, ¿no? La salud integral. Y yo diría, están bien todas las respuestas. El problema es ese Babel que se arma en la interdisciplina en sentido amplio. El PRIM,
como programa de integración apuntaría a tratar de rever, hasta lo que yo he podido hablar con Silvana, hemos intercambiado y hemos pensado, a tratar de rever cada vez qué es lo que vamos a tratar o trabajar con ese o esa afectada. Hay una cuestión de la interdisciplina en el sentido estricto que requiere la generación de nuevos códigos, que haya comprensiones, mala palabra en el campo psicoanalítico, comprensiones en el campo social y en el campo de la psicología, la medicina, comprensiones comunes, porque lo que tensiona siempre la interdisciplina y en el sentido amplio, la común o la multidisciplina, es lo común. Es una suma, es una suerte de orquesta de autistas. Es como nuestro congreso hospitalario que se llaman jornadas multidisciplinarias. La verdad, salvo mesas que son verdaderamente un ejercicio de interdisciplina en el sentido fuerte, todas nos retrotraen no solo a Babel, sino a la falta de lo común. No hay acuerdos metodológicos, no hay acuerdos conceptuales, y ni siquiera hay el esfuerzo de traducción recíproca de los conceptos. Esto es lo que plantea Kuki Coria y Porta Masuka en Galaxia Inter, que es los abordajes interdisciplinarios. La necesidad de una traducción recíproca de conceptos y metodologías para poder hablar de interdisciplina en el sentido fuerte. Esto deja un horizonte, que es cuando se presenta un programa que articula dispositivos, podemos llegar a pensar la posibilidad de alcanzar lo que se llama transdisciplina. Transdisciplina, para el pensamiento clásico, la transdisciplina es un delirio, es un absurdo, porque no tiene un objeto común y no tiene un método común. Entonces está fuera del campo científico. Para aquellos que hacen o intentamos hacer transdisciplina, la idea es lograr, primero que el pensamiento, para los que hacemos interdisciplina o transdisciplina, el pensamiento clásico no es un absurdo, es la base. Pero el campo de aplicación siempre es mucho más restringido. Lo voy a poner en el ejemplo del PRIM. Si yo dejo en manos de psicoanalistas solamente, individuales, o sea que cada vez que alguien le dice, ¿y no podrías ver a la familia? No, no, yo no hago tratamiento de familia. No, 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 ver a la familia. Hola, mucho gusto. A ver, ustedes. Cosa que hacemos en el hospital todo el tiempo, sobre todo en sala de internación. Pero en todos los equipos hay instancias donde uno ve el partener, la familia, etc. Y eso no significa que uno es un analista de pareja, de grupo. Si yo dejo solo en manos de un analista individual el abordaje y el alojamiento de algunas situaciones que aborda el PRIM, me queda fuera, no sé el porcentaje, no sería serio, pero un porcentaje altísimo. Entonces, no cumplo con el objetivo de un dispositivo como el PRIM, que es básicamente alojar. Para decirlo entonces, lo voy a poner en términos de estamentos, no de importancia ni de jerarquía. Lo voy a poner horizontal para que nadie se ofenda. El campo disciplinario. Dentro del campo disciplinario, el campo de la multidisciplina, que es la suma de las disciplinas. Y ahí ingresa el campo interdisciplinario en el sentido amplio. El campo de la
interdisciplina en sentido fuerte, que en general es campo de investigación, pero puede ser campo de dispositivo terapéutico. Y luego el campo de esa interdisciplina en sentido fuerte, que se puede hacer transdisciplina. Ese es el territorio, por un lado, de las investigaciones, y por otro lado, también el territorio que abarca el PRIM o todo dispositivo que pretendamos que sea un dispositivo de salud mental. Sí, ¿alguien dijo algo? Yo, Juan Fernanda, que tenemos que ir cerrando esta primera parte, así podemos darle... Ya cierro. Te agradezco porque... bien, para cerrar quería tomar el último punto, que es una frase de la convocatoria, que es la invención de un dispositivo. Si el diagnóstico es que la encerrona disciplinaria ataca la posibilidad, como síntoma ataca, no como pelea, la posibilidad de integrar un programa de integración apuesta a que se pueda de algún modo articular lo singular con lo universal, o para decirlo de otra manera, el uno con los otros, el uno con lo colectivo. Por ejemplo, una mujer y su familia, una mujer y su pareja, una mujer y su vida sexual, porque su vida sexual incluye otros. Pero además, integrar un dispositivo con otros dispositivos. Y esto sería una invención como una salida posible para lograr, básicamente, ya termino, 3 cosas. De completar la idea de una hegemonía. El todos analistas, o el todos psiquiatras, o el todos abocados al tratamiento colectivo de los problemas de no sé qué, incluyo los de la mujer, los del hombre, el niño, etc. Eso implica el desafío de pensar lo uno y lo otro. Paréntesis. Jorge Alemán, soledad común, para este punto resulta capital. Ese es otro aporte de la disciplina del psicoanálisis a este tema. B, integrar. Cada vez que yo digo integrar, me taladra que tengo que aclarar qué estoy diciendo. Integrar implica lo interdisciplinario, pero también implica lo interdiscursivo y lo intertextual. Y por último, me parece que la manera de inventar como salida es el registro de las diferencias, o para decirlo de otra manera, pensar el caso, es decir, escribir. Escribir en la forma en que cada uno pueda. Hay quien escribe con virome, con máquina, con un video, con una pintura, dejar registro. Porque la única manera, aún en un colectivo, de dejar marca de lo singular es la escritura, por la vía que sea. Entonces, el PRIM apuesta a que lo que se pueda alojar no sea una máquina asistencialista, sino que sea la suma de registros que permitan pensar un caso. Esto era lo que quería plantear. Después intercambiamos. La dejo a Silvana. Houston. Bueno, bárbaro. Gracias, Juan. Bueno, voy a tratar de poner en tensión ahí las cuestiones del dispositivo, a ver si entre todos podemos conversar a partir de esto que nos abrís. Pensaba esta frase de Lacan del Seminario 20, cuando él dice: se trata de discernir cuál es el oficio del discurso analítico y volverlo, si no oficial, al menos oficiante, ¿no? Me parece que
que también tiene que ver con esto. Y bueno, elegí algo de las virtudes del estilo narrativo para transmitir esto del dispositivo. ¿Y saben dónde lo encontré muy bien dicho? En unas escrituras de Ulloa, en un prólogo que él le hace al libro Huellas de la Memoria. ¿Saben qué decía? Me pareció interesante para pincelar algunas cuestiones de la intervención dentro de estos dispositivos. Él decía esto: la narración en psicoanálisis es estilo que infiltra a quien, por involucrarse en el campo, no trata de explicarlo, sino de modificarlo. Y él aclaraba ahí que no es modificar el mundo porque lo pongamos metafóricamente en un diván, sino porque los analistas también metemos el cuerpo trabajando en el campo social. Así, directamente, ¿no? Me pareció interesante. Bueno, voy de lleno a traer algunas pinceladas para ir pensando. Le puse letras a estas pinceladas. A llega desesperada, llora desconsoladamente. Están ficcionalizadas, ¿no? Por supuesto. Por la pandemia, por el aislamiento, pide ser internada. Su pareja se tomó toda su medicación, la golpeó, no tiene dónde ir, siente que se parte. B viene de una institución que la aloja. Está angustiada, no coincide el relato de los hechos con la realidad. Se desconfía de lo que dice, miente o delira. Apenas puede relatar algo de su historia, cuenta un sinfín de abusos. C. Es una joven que interrumpió el último embarazo de una pareja de la cual estaban por separarse. No tiene red familiar, dice que siente miedo. Tiene desarmada la vida, pero también el cuerpo, dice. D. Tuvo que hacerles varias denuncias a su marido por reiteradas situaciones donde la golpeaba frente a sus hijos. Tiene medidas de protección cautelar que éste incumple amenazándola con armas en el barrio. La acompaña territorialmente el equipo del centro de salud. Se siente abrumada, dice que no puede pensar. Llega a la guardia con un cuadro de excitación psicomotriz tras una discusión familiar. Está lastimada, la van a internar. F. Es enviada a hacer terapia por oficio judicial para que le evalúen si puede criar a sus hijos. Tiene afectada la salud por el consumo de alcohol. Ha sido denunciada por maltratos y negligencia. G. Es una niña con un retraso madurativo severo, que fue abusada por un familiar. Es traída al hospital para que la revisen, pero no hay modo, no hay nadie que pueda tocarla. Me parece que el dispositivo no se arma antes, ¿no? Sino que viene como un intento de formalizar algo, de un dar respuesta a estas demandas que se presentan, ¿no es cierto? Ese me parece que es un primer punto también, para empezar a pensar. Y a partir de esto que vos decías, Juan, me parece que la apuesta no es sin el nudo y sin el lazo. Y pensaba esto, ¿no? Nudo en el sentido de esta orientación que seguimos en la propuesta que hace Lacan, también de pensar, ¿no? El nudo Borromeo como una vía para abordar, digamos, la clínica contemporánea del no todo, pero también lazo para pensar la intervención en la institución, ¿no? Y pensaba que por qué no el analista en la institución, vamos a decirlo así, puede disponer, ¿no? A veces de una carta, hacer red, tejer antes de que el caso llegue, construir un puerto, un muelle. Confecciona, podemos pensar, opciones preliminares a la entrevista preliminar. Esto lo dejo como pregunta. Siguiendo con el nudo y con el lazo para pensar nuestras intervenciones y dispositivos, es necesario esto, ¿no? Advertir que nuestras prácticas tensan todo el tiempo estos hilos que se tejen entre lo universal, ¿no es cierto?, del sistema de salud, de derechos, de políticas,
lo particular como subjetividad que está atravesada por una época, por discursos, pero también lo singular de esas marcas, ¿no?, que se forjan en esos encuentros con esos otros. Y me parece que como no hay universal de mujer, y esto es lo que sostenemos, lo que venimos pensando, obviamente, ¿no?, tampoco hay de infancias, de adolescencias, sino las particularidades con las que cada quien hace su nudo, y esto me parece que es algo que también puede ir en lo común entre disciplinas, ¿no? ¿Y qué hace el psicoanálisis ahí? Y bueno, abre el camino, nos echa luz sobre esas coordenadas por donde, bueno, puede surgir, ¿no?, el sujeto como efecto ahí, en esos intersticios, en eso que se abre entre disciplinas, como decía Juan. Y obviamente, disculpen la molestia, pero bueno, Ulloa me venía otra vez. Y él dice, miren qué interesante, pero esto lo bordeaba Juan recién, ¿no? La intención es disolver los fenómenos de masificación, ¿no?, a propósito de los universales, que anulan la subjetividad individual, pero es hacerlo sin inducir el aislamiento individualista. Qué tensión difícil, ¿no?, de ubicarnos ahí. Entonces me parece que esto, como no hay un universal, tampoco hay un único territorio, que no es uno solo, ni lo concebimos de la misma manera como traía Juan, entonces hay los territorios para esas intervenciones, y de ellos no salimos intactos. Esta es otra cuestión que me parece interesante para pensar, ¿no?, nuestras intervenciones en el PRIM, y más aún cuando se trata de esto, de violencias, de incesto, de abusos, de consumo. ¿Cómo pensaba esto? ¿Cómo hacer pie, ¿no?, cómo mantener el equilibrio cuando a veces el territorio no se parece, ¿no?, a algo del orden de la tierra, sino más bien cuando hay que navegar, ¿no?, como las consultas que tenemos, en aguas inciertas, turbulentas, y pensaba que no es imposible sin estas coordenadas y sin el lazo. ¿Y por qué traigo esto? Porque me parece que estas perspectivas nos permiten también desarmar esa ilusión de adueñamiento o de colonización que a veces imparten ciertas prácticas que son totalizantes, ¿no?, o ciertas políticas del para todo, sin escuchar primero. Me parece que también el territorio se puede concebir ahí como un espacio-tiempo que no se eterniza ni se petrifica, que es cambiante, que es movible. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, que a veces la consulta no nos llega del modo que queremos, ¿sí?, que a veces no la podemos esperar sentados dentro del consultorio, detrás del escritorio, que a veces es necesario, ¿no?, estar permeable a la contingencia, sobre todo a la novedad, a la otredad que porta la diferencia, ¿no? Atendemos poblaciones que nos exigen también estar a esta altura. Así que con los pies en el agua, pensaba esta analogía, intento transmitir una experiencia de trabajo, de intervención, de cómo gestamos, o cómo se gestan esas tramas, ¿no?, que se sostienen en lo cambiante, y que sostienen una oferta para que a veces pueda haber demanda. Y en el mejor de los casos, un síntoma. Pensaba eso, ¿no? Un trabajo hecho, decíamos la otra vez, Juan, apuronado, ahí en la invitación que nos hicieron en la universidad y en el CONICET, ¿no? Apuronado, tendiendo la mano o acercando la soga a quienes aún hoy, por ahí, en una ciudad accesible, rica, a veces no acceden al sistema de salud, ¿no? Aquellos y aquellas que están allí en los márgenes de la gran ciudad, porque también atendemos ahí, ¿no es cierto?, fuera de la familia, flotando con la corriente, yendo por donde ésta los lleva a veces, ¿no?, estas nuestras atenciones. Creo que a veces, si para algo sirven nuestros divanes en las instituciones, pueden ser como, para utilizarlos como balsa o como botes, para acercarnos también, ¿no?, salir a buscar, acompañar, ¿no?, también en eso que le pedimos al Estado respecto de las políticas en materia de derechos y de género, ¿no? Porque me parece que no trata esto de invertir la demanda, como a veces, ¿no?, tenemos ese temor, siempre lo digo.
porque creo que si no, hablando de los pies en el agua, creo que el agua nos termina arrastrando a todos, ¿no? Y me parece que es necesario a veces salir de esta comodidad que nos encorseta la escucha e impide una lectura allí, ¿no? A veces nos sucede que terminamos en ese rulo donde nos escuchamos entre nosotros mismos, ¿no? Quizás, bueno, es una apuesta, siempre es del orden de la apuesta, armar algunos puertos. Pienso el puerto como un lugar de salida, pero también de llegada, puerto como apuesta, como mojón en el horizonte. Me parece que la propuesta que venimos pensando tiene que ver siempre con, ¿sí?, esos nuevos acuerdos que hacemos, esas nuevas apuestas, ¿no?, esas nuevas redefiniciones del objeto de nuestra intervención también ahí. Y también como lugar previo, preliminar, si se quiere, como puerto, como gesto de quien tiende una soga por si alguien necesita amarrarse, o puerto también, ¿no?, como gesto de amor, que a veces falta tanto en nuestras instituciones, y que debe ser constituido para poder intervenir. Y esto no podemos eludirlo, me parece, cuando hay tantes que no llegan ni siquiera a la entrevista inicial. Me parece que puede ser, ¿no?, quizás a veces un trabajo con lo preliminar de lo preliminar, para que al menos el cuento, como digo a veces, se pueda empezar a contar. Y cuando ubicaba esta cuestión, utilizando la cuestión narrativa, pensaba en esa frase con la que abre Virginia Woolf. Miren lo que traigo aquí, pero bueno, el libro del cuarto propio. Ella decía: y todas esas vidas infinitamente ignoradas todavía están por contar. En este sentido lo decía. Y qué interesante, ¿no? Porque Virginia Woolf lo escribe casi en el mismo año que Freud escribe El porvenir de la ilusión, ¿no? Ella estaba en Inglaterra escribiendo esto. Me pareció como ubicar ahí algunas cuestiones. Digo, Freud lo escribe en el 27, ¿no? 27, 28, más o menos cuando ella lo escribe, el cuarto propio. Y él, miren qué interesante lo que dice, ¿no?, en el posfacio, que añadió un par de años más tarde, creo que en el 35, dice, miren qué interesante: tras el rodeo que a lo largo de mi vida di a través de las ciencias naturales, la medicina y la psicoterapia, mi interés regresó a aquellos problemas culturales que una vez cautivaron al joven apenas nacido a la actividad del pensamiento. Les agrego una perla más del porvenir de la ilusión, a propósito del PRIM. Miren lo que dice en el punto 9. Se dice y se repite que las mujeres en general sufren la llamada imbecilidad fisiológica, es decir, tienen menor inteligencia que el varón. El hecho mismo es discutible, su explicación es incierta, pero he aquí un argumento que indicaría la naturaleza secundaria de esta mutilación intelectual. 2 puntos, dice él. Las mujeres están sujetas a la temprana prohibición de dirigir su pensamiento a lo que más les habría interesado, a saber, los problemas de la vida sexual. La infelicidad en la cultura. Es maravilloso. Traía esta cuestión porque cuando le piden a Virginia Woolf que en esas conferencias que ella hable sobre la mujer y la literatura, ella dice que son 2 grandes problemas de los cuales no puede decir demasiado. Apenas, dice ella, puede dar una opinión sobre el cuarto propio y el dinero. Y dice, podré mostrarles cómo he llegado a esta opinión para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Y miren lo que agrega: no necesito aclarar que lo que desarrollaré a continuación carece de existencia real. Es una invención. Yo es solo un término conveniente para alguien que no existe. La ficción, en este caso, será más verdadera que los hechos. 1928, por ahí. Sigo con un retacito más de nuestras intervenciones. H
aquella jovencita que había logrado escaparse, que llegó alguna vez a la consulta, escaparse de alguien que prometiéndole cuidarla, la violó. Por suerte llega al hospital, ¿no? Llanto, soledad, que anida su vida. Allí, entre varias colegas, se producen las lazadas. Para quien alguna vez tejió, ¿no? Las lazadas son esas vueltas que se dan, ¿no? Con los hilos, con las lanas, con alguna técnica, con algún oficio. Se aprende también ahí, ¿no? Estando, de lado, como decía Lacan. Lazadas diversas, nunca las mismas. Ahí, como decía Juan. Lazadas que acompañan al laboratorio, a infectología. Lazadas que nos llevan a una entrevista en el servicio social. Esas intervenciones que tienen la coloratura de la intermitencia, ¿no? Que parece que uno va haciendo un poquito acá, un poquito allá, desorden, ¿no? Intervenciones que parecen para nosotros, ¿no? No analíticas. Llamados telefónicos, no hay red, o mejor dicho, no hay nadie en la red. Nos hacemos hueco de un decir, ahí, entre varias, atemperamos el horror sin retroceder, y a veces escribimos poesía para pensar y leer, y escribir y formalizar. Escribí unas líneas ahí, de unas intervenciones que hemos tenido. Creo que ella me amaba. Podrás decirle a mi mamá que me fui de su casa, porque con su abandono me encerraba. Podrás decirle que yo quiero jugar y que no me lo busqué. ¿Me podrá creer que siempre a ella quiero volver? Lo hice con algunas intervenciones con un adolescente que hicimos. Tiempo de lo preliminar, donde el tenue lazo del amor no todo pueda tener lugar. Un programa como el PRIN, como tantos, con herencias, ¿no? Como ha contado Juan, es una apuesta, teje en el vacío el gesto de una oferta, pero no solo para quien consulta, sino que también me parece que se ofrece al lazo con otros. Y esto es lo interesante, ¿no? Con esos otros colegas, compañeros, de nuestro hospital, de nuestros centros de salud, de los que están en otras instituciones, como pueden ser las educativas, ¿no? Las de justicia, las de acceso a la justicia. Un dispositivo como este programa Arma-Red, donde la consulta se pueda sostener, y a su vez poner en suspenso la respuesta inmediata, que puede ser denunciar, evaluar, medicalizar, excluir del hogar, hacer intervenir al órgano de protección de niños, niñas y adolescentes. Me parece que ahí inventar, ¿no? El dispositivo, ¿qué implica? Bueno, crear lo nuevo. ¿Qué es crear lo nuevo? Bueno, algún nudo, ¿no? Me parece que inventar el dispositivo tiene que ver con esto, ¿no? Para que se pueda añadir el síntoma, los territorios del síntoma, ¿no? Como traía Juan, que es lo más propio y lo singular de cada quien. Y a su vez, armar un dispositivo no es, ¿no? Ponernos el traje de superhéroes, no es un supermontaje, sino simplemente es estar en posición para intervenir y para leer los efectos de esa intervención con otros. Me parece que a propósito del curso que dimos el año pasado sobre interdisciplina, es abrir el intervalo, ¿no? Que esto es un gran aporte que nos hizo Juan en este punto, ¿no? Ese vacío donde se aloje el caso singular. Por eso es interesante ubicar esto, que es un abordaje en red, lazo y trama, lazo y trama ahí. Ya voy cerrando. Así podemos dar lugar al intercambio. Siempre me resuena el seminario 7, la ética del psicoanálisis.
¿Por qué? Porque hay una tensión ahí que me resulta interesante para pensar estas cuestiones. El acto analítico, que es el deseo del analista puesto en función, no es en el vacío, ¿sí? Se produce por el analista en cuerpo. Ahí venimos, ¿no? Con eso otro también que tenemos, el cuerpo. Ahora bien, el acto del sujeto es un acto que se hace en soledad, por supuesto, pero el acto analítico siempre requiere de un encuentro de cuerpos, y se soporta siempre de esa presencia irreductible que es el analista en cuerpo. Este dispositivo, bueno, sí, tomó la estructura de un programa porque funciona como red, y lejos de pretender una estructura piramidal, apunta a eso, a horizontalizar los lazos. Porque me parece que sin ello no podemos trabajar, no podemos intercambiar ahí, no podemos integrarnos en equipos con otras profesiones, no podemos sino armar una red articulada que respete áreas de incumbencia. Me parece que es un intento de formalizar esta realidad y de hacer posible un abordaje integral que aloje exactamente lo interdiscursivo, lo intertextual, lo interdisciplinar. Bien, para cerrar, una cita, para variar, de Adriana Rubinstein, por una política del psicoanálisis en la época actual. No la escribió hace tanto, 2014. Dice esto, así: en una cultura en la que el lazo social está afectado, restituir el discurso y hacer posible el lazo no es sin efectos. El psicoanálisis no pretende cambiar el curso de la historia ni abrir juicios morales sobre las nuevas formas de gozar. Tampoco puede evitar el desamparo al que el sujeto está expuesto, la angustia, los efectos de las violencias, el consumo. Pero a partir de reconocer en cada caso la solución singular que el sujeto ha creado frente al encuentro con lo real, puede volver a abrir la posibilidad de creer en el síntoma e incidir así en las respuestas subjetivas. Bueno, hasta aquí. Bueno, algo quería decir, felicitarlos a los dos porque es un placer escucharlos, a Juan y a Silvana. Y nada más que una pequeña reflexión, ¿no? Que por ahí la herencia de la que estuvieron hablando pueda ser revisitada para seguir tejiendo y para seguir inventando, ¿no? Y me parece que ese es lo más valioso que ofrece también la oportunidad del hospital y de la práctica en los territorios con el agua en los pies y los pies en el agua, las dos cosas. Y que me parece valioso porque lo destacaron ambos de distinto modo y que me parece que apunta a eso, ¿no? A seguir tejiendo y a seguir inventando. Sí, aparte la cadena de transmisión, viste, algo que aportó el psicoanálisis, porque en la medicina también no tenemos que ser tan presuntuosos, que la formación es permanente y continua, y que la cadena de transmisión debiera no cortarse. Uno de los síntomas que hemos podido detectar no en el PRIM, en estos años, es que el dispositivo hospital no solo no escribe o escribe menos de lo que debiera, sino que además va a perder de transmisión. Entonces, yo realmente vengo hinchando mucho desde hace años, no solo sino desde hace años, de que es necesario la presencia de supervisores que hayan sido y docentes y cursos en la institución. Pero no por una cuestión, es simplemente por una cuestión de cadena de transmisión. Porque yo te pregunto a Nélida o a Lucrecia o a alguien que haya estado en el equipo de familia o alguna colega que ahora no está, pero que trabajaba conmigo en el equipo de mujer hace 20 años. Bueno, ¿cómo se llamaba?
¿Qué pasó cuando alguien salió a los medios y dijo, nosotros tenemos el tratamiento que cura la esquizofrenia? La cola de gente llegaba hasta cuadras para afuera. Sí. Se decía que acá trabajaba con violencia y mujer. Con violencia y mujer, teníamos colas de gente a la guardia. Entonces, y una experiencia, más allá de la anécdota, un poco para echar un poco de humor a estos temas tan livianos que tocamos. Pero esa cadena de transmisión, yo creo que tiene que ver con la formación. De los jóvenes y de los señores, señoras. ¿Qué dispositivos, Silvana, integrarían o abarcaría el PRI? Que no quede la idea de, estos atienden violencia. ¿No? Sí, lo que pasa, claro, es que en general lo que tenemos, y también por la estadística que vos traías, que es interesante, las cuestiones de salud integral de las mujeres en general están atravesadas por este tipo de vulnerabilidades, en general, ¿no? Por lo menos es lo que nosotros nos va llegando en la demanda y que por eso pensábamos en coordinar nuestras atenciones. En las clases que siguen, y esta es la idea, no es solo el PRIM, ¿no? Pero lo que se nos ocurrió fue esto, articular, ¿sí? Invitades, ¿sí? Con dispositivos, pero en forma, digamos, borromeica, no tan adentro, no tan afuera, adentro, afuera, ¿sí? Entonces, los dispositivos que vamos a ir trabajando en cada clase son con los que trabajamos, son con los que interseccionamos, ¿sí? Entonces, el área de la guardia, el área, ¿sí?, de la interconsulta, el dispositivo del hospital de día del servicio de pediatría, ¿no?, que también tiene un recorrido, y ahí digamos, donde algo que aparecía así como una incipiente respuesta a una demanda se formalizó, se institucionalizó, y que también nosotros articulamos desde salud mental para recibir, ¿no?, las derivaciones cuando necesitan en relación ¿no?, a las mujeres, a las madres de las niñas, niños, adolescentes que se atienden. Me parece que el PRIM lo que trata en esta cuestión puntual es de formalizar prácticas que ya se vienen dando y fortalecer otras que por ahí, bueno, es necesario repensar. Me parece que ahí apunta. El otro trabajo que venimos haciendo hace tiempo, que ya lo presentamos el año pasado, bueno, tiene que ver con el abordaje interdisciplinario en los casos de interrupción del embarazo. ¿Sí? Y es un modo de trabajar que se dio por la necesidad de la demanda, ¿no?, que hay de atención, demanda de atención, con el servicio de gineco, con el servicio social. El servicio social, la verdad es que es un servicio que entrama, que intenta, que enlaza a cada servicio dentro del hospital, ¿no? Tienen una fuerza de trabajo interesante, que me parece que bueno, es necesaria en una institución como es un Hospital General de Agudos. Acá hay una pregunta en el chat de María Soutobello, que dice, ¿cómo ubicar lo transdisciplinario? ¿Es un acto creativo, un invento sobre la base de lo inter y multi? Bien, buena pregunta. A ver, hay dos planos. Es creativo, sí, pero no es, no es arte, es el campo de lo inter, el campo de lo disciplinario y el campo de lo trans son campos de investigación por un lado y campos de aplicación por el otro. Nosotros en nuestro territorio de salud mental aplicamos terapéuticas, pero también aplicamos prevención, también aplicamos promoción, también aplicamos dispositivos de formación. Requiere de creación y, si cabe, una lectura más, vamos a decir, lacaniana,
tiene algo del orden de la invención, pero, a ver, yo tengo una tabla que, si me permiten, se las digo básicamente, es de Kukikoria y de Masuko, y me parece muy clara. El trabajo colaborativo es en los tres campos, multi, inter y transdisciplina. El problema es la legitimación. Cuando un equipo multidisciplinario o disciplinario presenta, nosotros creemos que el síntoma de esta paciente, en el caso que contó, DH, es bien. En general es legitimado por cada discurso. En la interdisciplina, en el sentido fuerte, hay que trabajar para que se legitime lo que el equipo interdisciplinario establece. Hemos tenido un caso que recordarán algunos en otra época, que era de una colega, de Diana Campolongo, pero ha sido atendido por otras personas, que era un caso que una mañana una mujer con aparentemente epilepsia aparece con su niño muerto en la cama y ella es acusada de haberlo matado. Ahorro detalles. A lo que voy es, ni tres peritos de la corte, ni los peritos externos, ni siquiera una cantidad de especialistas que vieron ese caso pudieron arribar a un acuerdo con lo que planteaba el equipo tratante, es decir, nuestro hospital. Entonces es muy difícil a veces en la interdisciplina lograr un consenso y una legitimación. En la transdisciplina, mucho más difícil todavía, porque lo que hay que lograr es una visión común, acuerdos, como decíamos, metodológicos, conceptuales, que a veces no se logran. Otro ejemplo de la clínica, si yo busco investigar trastornos bipolar, como pasó en este hospital, pero con estructuras subjetivas, yo ahí estoy mezclando dos cuerpos, dos corpus, o ataque de pánico y estructuras subjetivas, dos cuerpos teóricos y dos metodologías y conceptos distintos. Es muy difícil que en el campo lacaniano-freudiano legitimen esa práctica, y es muy difícil que en el campo médico digan, ah, sí, la estructura subjetiva de Lacan. Entonces, en la transdisciplina a veces es muy difícil legitimar los hallazgos, pero se llega, ¿eh? Sí, me parece que es como más del orden del efecto, ¿no? No es permanente, uno no trabaja en transdisciplina permanentemente, ¿no? Me parece que es el efecto de la intervención que uno lo puede pescar, además cuando lee esa intervención. Me parece que es más desde ese lugar que se puede pensar. Yo lo pensaría en términos analíticos, perdóname. Sí. Somos analistas en el sentido disciplinario. Podemos trabajar en el campo, en el territorio, perdón, en la interdisciplina, y a la hora que pensamos nuestro acto, que lo escribimos, que lo producimos y vamos a presentarlo, hacemos transdisciplina. A veces. Hola, buen día. Hola. Se me ocurría con esto que decían al final, la palabra que aportaba Soutobello respecto de creación, y lo que decías vos, Juan, a lo mejor es más fácil, o me siento más en territorio, diciendo que de última se trata de creer ahí, ¿no? Digo, de creer que eso, que se pueden crear condiciones para que eso diga algo, ¿no? Y me parece que eso siempre es creativo, singular, y es un modo de poner a rodar el peso que tiene la creencia en la potencia del inconsciente, en la potencia del dirigirle la palabra a otro, de ofrecerle escucha a otro,
creo que a lo mejor, digo, para no enredarnos en tener que aclarar en qué sentido decimos creación o invención, creo que por ahí es creer que esa oferta crea condiciones de posibilidad no suficientes, pero necesarias para que a lo mejor algo se diga, ¿no? Me parece interesante. En código psicoanalítico lo entiendo. Clarísimo. Es más, yo hablo ese código, pero el tema es cómo le transmito a un médico que el creer ahí no es creer en el sentido de las creencias, se lo tengo que aclarar. No, pero digo... Se lo tengo que aclarar. Ok, pero es la transmisión en acto de la apuesta de que eso puede conducir a que se modifiquen las condiciones para alguien, que se le ocurran otras herramientas, que se le ocurra, a ver, que en todo caso, eso, la tramitación de otro modo que hasta ese encuentro no se le había ocurrido, porque no es que uno sabe lo que le va a ofrecer, vieron cómo es, nosotros no sabemos lo que vamos a ofrecer, pero sí creemos que es posible que ahí surja algo que haga una diferencia, ¿no? Si lo decía en el sentido... Sí, lo de creación e invención. ¿En qué creencia? Sí. El inconsciente, ¿no? Sí, en que hablar tiene consecuencias, no es sin consecuencias, o en todo caso es muy posible que no sea sin consecuencias. Después vemos cómo lo transmitimos, pero transmitir el efecto que tiene ofrecer escuchar, creo que nos concierne a todos los que atendemos personas, digo, ¿no? No es asunto solo de los sí. Vamos cerrando por hoy. Y bueno, nos encontramos ya en dos encuentros para seguir pensando sobre las intervenciones y los dispositivos y conferencias. Gracias. Gracias.